Esto es Charlando en un sofá. Vale, bueno, hoy vamos a hablar sobre el TDAH. Sí. Creo que tema. justo vuelve a ser un tema bastante conocido y que además está como muy a la orden del día, sobre todo en los temas más educativos y tal, que además es mi campo, que con todo esto de los niños, que es que no, es que mi hijo tiene tal y necesita tener no sé qué. Bueno, pues el TDAH es como el máximo exponente de los diagnósticos de aprendizaje a día de hoy. Así que bueno, creemos que es un tema interesante también porque ha sido un boom desde hace muy poquito tiempo. O sea, nosotras íbamos al cole hace 10 años y ahí no existía el TDAH. O sea, no se hablaba de eso. tanto como ahora, o sea, Pero es una ¿alguien tiene diagnóstico de TDAH en nuestra...? En mi curso sí. Tío, pues Pero dos personas. Ahora la mitad de la clase. Claro, o sea, bueno... Bueno, no una sé. persona o dos. O sea, de verdad, muy pocas. Yo creo que en mi clase nadie. O sea, en mi mundo no había diagnóstico de esto. Entonces, ha sido eso, ha sido como un crecimiento brutal de nada, ahora todo. Entonces, bueno, creemos que es un tema interesante tanto en la parte más psicológica como también en la parte de nuestro sistema educativo, aprendizaje y todo este... Las cositas que nos gustan. Sí. Al final. Lo que somos. Total. Entonces, para enmarcarlo, el TDAH tiene, bueno, del TDAH se empieza a hablar desde mediados del siglo XVIII, ya hay varios autores que comentan la conductas de algunos niños que son niños muy impulsivos, niños muy nerviosos, niños que les cuesta responder a las normas, a las pautas de conducta. Sí, pero todavía sin nombre, ¿no? Claro, o sea, y en esa época, justo, gente. lo comentaban algunos pediatras o algún psicólogo, psiquiatra, como algo que estaba, y sí que hacían a lo mejor algún documento, o sea, ¿cómo decirlo? Un estudio o algo al respecto, pero no llegaban a ponerle un nombre, una categoría, no existía como tal. Ya en 1902, el primer autor que le pone el nombre y que define esto como esto existe y esto lo podemos llamar trastorno es George F. Steele, que es el primero que ya digo que le pone este nombre, pero luego, que es lo más actual para nosotros y al final lo que más nos afecta, Leon Eisenberg, en los años 60 decide hacer un estudio a nivel neuronal de este tipo de trastorno. Entonces, él es el primero que demuestra que existe una afección a nivel neurológico que justifica la sintomatología del TDAH. Justo. Entonces, claro, cuando de repente se encuentra que esto es algo neuronal, que esto es algo que podemos encontrar a nivel médico... Justo, eso parece que ya no es psicológico. Claro, en plan, esto ya es médico, entonces medicina, literal. Claro. Es médico, medicina, los psicólogos no hacemos nada con el TDAH. No hay nada que hacer en esto, simplemente hay que medicar a estos niños, porque además eso, a los padres que tienen este tipo de hijos y a los profesores y tal, se les quita un peso encima, en plan, esto ya no es cosa mía, tenía que medicarle, ya estaría. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor muere en 2009 y unos meses antes de morir, Eisenberg dice, a ver, esto es un tema que los psiquiatras tienen que cuestionarse y tienen que pararse a estudiar qué circunstancias del entorno y del mundo de esos niños pueden estar llevando a este tipo de conductas. Justo. Porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido decir, tienen estas conductas, mira, a nivel neurológico vemos esto. Y entonces como A causa B. Justo. Y es como, a ver, espérate, a lo mejor hay C de X, Y y Z que quizás también están influyendo. Y además lo hemos dicho alguna vez que en psicología la causalidad no está afectada. Total. O sea, nosotros siempre hablamos de cosas que pueden tener una relación con tal y existen relaciones, pero no existe causalidad. Justo. Y Una cosa no parece causa que sí. 100% la otra. Claro. Hay que mirar más allá. Sí, sobre todo lo que nos parece también súper interesante es que en cuestión de prevalencia, o sea, de cuántas personas tienen ese trastorno entre los niños y adolescentes, son un 5,3%. Que es una basta, 5,3%. O sea, para que os ubiquéis, porque claro, a lo mejor 5,3 es un huevo. Porque... Ya, porque al final, por ejemplo, en trastorno como la depresión, que eso lo conocemos todo el mundo sabe lo que es la depresión, hay un 3,8%. Depresión, que es como el trastorno más... Total, ¿no? En plan, es el típico y además es una de las causas de muerte no natural, más tal, o sea, Justo. Es uno de los trastornos más comunes en el y más mundo. heavies, Y tiene esa y tiene prevalencia. menos que el TDAH. Entonces decimos, A lo mejor hay que cuestionarse si vamos esto a ver qué realmente está pasando. es un trastorno con ese nivel de prevalencia, hay que tener cuidado. Vamos a ver lo que está pasando ahí. Justo. Sí, sí. Pues esto es un poco como la intro para que entendáis en qué marco hablamos del TDAH y ahora ya la definición de qué es el TDAH, aunque yo creo que todo el mundo sabemos lo que es, pero bueno, por si acaso. Por si acaso.
La definición técnica dice que se determina por un nivel de atención, concentración, actividad motora e impulsividad inadecuada para el nivel de desarrollo. Sí. Dicho con palabras. Dicho con palabras un poco tal. A ver, es que lo que afecta al final este trastorno es la atención y concentración, que es la parte de, o sea, TDAH, que no lo hemos dicho, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, está la parte más de atención y concentración, que es lo de trastorno por déficit de atención, que está eso, y luego ya está la parte de hiperactividad, que es todo lo de los impulsos y lo de la actividad motora, o sea, que sean gente mucho más, o sea, niños y niñas mucho más nerviosos. Y claro, también es importante que se puede diferenciar entre TDA, que es trastorno por déficit de atención, y TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O sea que sí que hay estas dos. Sí, el diagnóstico se puede poner solo TDA o TDAH, se llama combinado, creo. Que bueno, pues eso, que incluye una parte de hiperactividad, porque hay niños que muestran déficit de atención y tal, pero no muestran una hiperactividad, como ha dicho María, más a nivel motor, niños nerviosos que están corriendo, tal, no sé qué. Además, hay una diferencia, o sea, sí que se ha encontrado que existe diferencias entre niños y niñas. Cuando son niños suelen tener mucha más hiperactividad, todo esto de conducta súper de movimiento, y en las niñas es más falta de atención, pero no se observa tanta conducta de movimiento, que también nos podría llevar a cuestionarnos hasta qué punto hay una parte como de aprendizaje educativo, de diferenciar, social, claro, de diferenciar entre niños y niñas. Las niñas se les castiga mucho más el ser nerviosas, tal, no sé qué. Entonces a lo mejor también tiene una relación con esto. Totalmente, además los niños, o sea, normalmente sí que se ve que los niños son muchísimo más activos, tal, pero porque también se les refuerza. Claro. Quizás esta actividad, esta otra, no sé qué, y la niña es como, ay, tú sé, tranquila, muy modosita, muy tal, sí. muy mona. Entonces, bueno, eso también podría estar ahí. Hay cosas. Vale. Vale, y luego, una parte también importante que hemos sacado es que en los psicólogos y psicólogas tenemos un librito que se llama DSM, que es básicamente para diagnosticar la población, y es, pues, te pone unos criterios, y si cumple X criterios, pues entonces le puedes dar ese diagnóstico. Y esto es con todos los trastornos que tenemos, pues, recogidos en ese libro, y se va actualizando. Al final, en este trastorno tienes que cumplir 6 o más criterios, y hay como 3 apartados. Pueden ser 6 o más criterios de falta de atención, y o hiperactividad, y o impulsividad. Entonces, si cumples 6 de esos, pues ya tienes tu TIC, tienes TDAH, y pues tienes tus facilidades y tus inconvenientes. O sea, justo. Sí. El TDAH, además, tiene que quedar claro, es un diagnóstico exclusivamente clínico. O sea, por ejemplo, en los coles trabajamos con estos niños, pero yo como orientadora no puedo diagnosticar a un niño TDAH. Yo puedo observar que a lo mejor este niño cumple estas conductas, los profes también dicen algo, la familia también, pero este niño entonces se le deriva al médico y es ahí donde se lo estudian y dicen, venga, pues sí que lo cumple, toma, el niño tiene TDAH. Justo, o sea, el que lo diagnostica es un médico o un psiquiatra. Que es un médico. Sí, que es un médico al final, pero vamos, que eso. Y luego también hay otra parte que es un modelo de una señora que se llama no sé qué Douglas. ¿Cómo se llama la señora? Sí, esta señora se llama Virginia Douglas. Bueno, sí, que lo acabamos de mirar, ¿vale? Que esta señora lo que hace es dividir el TDAH en 4 predisposiciones. Me cuesta. Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil. Entonces, la primera. Vale. La primera es el rechazo a tareas que exigen esfuerzo mental continuado. Es verdad que son niños que muestran mucha reticencia a las tareas que son prolongadas en el tiempo y que les requieren mucho esfuerzo, como sería leer, escribir, les cuesta una barbaridad. Mantener la atención, básicamente en algo. Sí. Es muy chungo, pero sobre todo eso, aquello que les requiere un esfuerzo suyo. Luego la segunda es la tendencia a buscar la estimulación inmediata, que son niños que necesitan estimulaciones rápidas y que no, pues igual, que no centrarse muchísimo en una cosa, sino que vengan muchos estímulos diferentes de diferentes partes. Justo. Sí, como que necesitan que todo sea muy activo, necesitan muchos cambios, porque las cosas les motivan cuando son nuevas, cuando son novedosas y les traen algo como que les impacta. Entonces, cuando algo es muy repetitivo les agota, y para ellos las cosas son repetitivas mucho antes que para el resto de personas. Justo. Entonces, es muy fácil que se agoten de una tarea y se agotan mucho más que tú. O sea, verdaderamente su agotamiento es mayor, no es, ay, es que le da pereza, bueno, pues que se aguante, no, es que se agota mentalmente, su cerebro apaga, en plan de Dios. O sea, es otra cosa, sí, en plan, necesito, porque para que su cerebro esté activo y se encuentre, digamos, feliz, necesita esa estimulación extra que otras personas no necesitamos. Justo. Entonces, bueno, pues respetable también.
La otra es que tienen una cierta incapacidad para inhibir respuestas impulsivas, lo que hemos hablado antes de la impulsividad. Es verdad que tienden mucho a reaccionar de forma sin control, sin haberlo premeditado. Y aquí queremos explicar que la explicación neuronal que Eisenberg descubrió es que en el cerebro tenemos una parte, la parte frontal, que es la parte que se encarga de todo esto de inhibiciones, de previsiones a futuro, de organización. Entonces, esa parte es la que se encuentra en el TDAH más dañada, digamos, por diferentes formas, motivos, porque esto ya entra a nivel médico, pero el caso es que esa parte del cerebro se encuentra un poco descolocada. Entonces esto explica su impulsividad. Son personas a las que les cuesta muchísimo más controlar e inhibir conductas. Entonces se ve en ellos pues que la parte de hiperactividad motora, que de repente salen corriendo y dices, pero vamos a ver, pues sí, no ha podido inhibir eso. Y eso de impulsividad de pues hacer una acción que a lo mejor luego se arrepienten, pero que no han podido inhibir eso tampoco. No pueden controlarlo. Justo. Vale, y lo último son los problemas para regular la activación al afrontar un problema. Al final no pueden regular la activación que tienen, si tienen siempre una activación superior al resto de la población. Entonces al afrontar un problema pues les cuesta muchísimo más estar en la activación necesaria para ese problema. Porque al final hay tareas que te requieren una activación mayor y hay tareas que te requieren una activación menor. Pues esa regulación no la tienen. O sea, tienen la incapacidad de saber, o bueno, a lo mejor sí que lo saben, pero que no pueden. Justo. ¿Qué pasa? Existe otro modelo en el que lo que plantea, que bueno, el otro modelo es de Berkeley. Este señor lo que plantea es que las conductas de inatención, impulsividad y sobreactividad de los niños de TDAH son síntomas que vemos, pero realmente el déficit del trastorno está en otra cosa. Es que tienen una dificultad, o sea que realmente su déficit está en la parte motivacional. Es verdad que estos niños, las cosas que les motivan muchísimo y les encantan, y ahí es donde les ves súper concentrados y dices, ah, mira, se concentra para lo que quiere. Y para otras cosas, como no les motivan nada, pero nada es nada, no lo hacen, no lo consiguen hacer y no vas a conseguir que tengan esa respuesta que tú esperas. Entonces él lo que planteaba es que en estos niños, por esta dificultad en la motivación, se observa, por un lado, una gran dificultad para cumplir normas, o sea, lo que son normas típicas de nuestro día a día, normas de casa, del cole y tal, les cuesta mucho más, porque no hay una motivación para ello, porque, esta es la segunda parte, les cuesta mucho, lo que hemos dicho antes del cerebro, prever que el castigo o el refuerzo que puede venir luego son beneficiosos para ellos. Entonces no aceptan, no interiorizan las normas. Sí. Entonces, claro, hay una bajísima autorregulación y autogestión de sí mismos. Justo. Es que al final la mayoría de niños y niñas van viendo lo que quiere, o sea, lo que quieren sus padres y van haciendo las cosas porque, mira, si hago esto, pues me van a dar este tiempo de tele luego, o me van a dar pues refuerzos, al final lo que cada persona quiera. Y eso es como como lo que ha dicho Carol de prever. No pueden decir, vale, si hago esto, entonces me van a dar esto. No, es como que eso no funciona, es como, no quiero hacer esto, pues no lo hago. Claro. Pero porque no es en plan con mala intención, es simplemente no ven ese paso más allá. Claro, o sea, nosotros, pues eso, en el día a día tú aprendes que si hago esto, pasa esto. Justo. Ellos no son capaces de interiorizar esto tan fácilmente, entonces, si incumplo una norma, ¿qué pasa? Me van a castigar ya, pero ¿hasta qué punto ellos verdaderamente tienen interiorizado ese castigo? Luego llega el castigo, además tú ves en sus caras que es como, ay, pero que he hecho mal, lo siento. Es como, de verdad, ellos no veían que esto fuera a pasar, ¿no? Justo. No era algo que pudieran controlar. Sí, es lo que dice, lo que decimos también de la impulsividad, que al final sí que se arrepienten, o sea, no es que hagan las cosas y que les dé igual, o sea, sino que hacen las cosas y luego es como, joder, no querría hacerlo, pero es que en ese momento no he podido. Justo. Entonces, bueno, con este tipo de personas tenemos una serie de técnicas o herramientas que nos han enseñado a qué hacer. En plan, qué decirles a los padres, qué hacer con los niños, qué hacer en las escuelas y todo. Vale, este tipo de cosas empiezan por una reeducación de los padres. O sea, al final eso es el tratamiento, el mejor tratamiento. Al final es que los padres sepan cómo tratar a su hijo. Con las características de su hijo. Pero eso te pasa con cualquier tipo de padre, o con las características que tenga tu hijo. O sea, tienes que saber cómo tratarle. Y las cosas como más básicas es que tienes que enseñar como padre o madre a que creen un tipo de rutinas, unos hábitos que al final tienes que empezar tú por enseñarles y meterte tú mucho en ello, porque no saben crearlos solos, porque no saben el refuerzo que va a tener después, no saben lo bueno, porque además serán cosas que no les motiven mucho. Entonces tienes que ir, vamos, poquito a poquito. Es muy importante cuidar con este tipo de niños y niñas que tengan muy claro cuál va a ser la consecuencia, sea positiva o negativa. Justo. Para esto funciona muy bien, por ejemplo, hacer economías de fichas,
que son planificadores, que te haces una cartulina grande con ellos y les dices, mira, cuando hagas la conducta que elijas, cuando te laves tú los dientes solito y lo hagas súper bien, luego te voy a dar X premio. Y eso está reflejado en una cartulina, que para ellos es fácil. Visual, claro. Así lo ven. Claro, es fácil acceder a la información, en plan, lo tienen ahí colgado en su cuarto, entonces cada vez que entran es como, vale, tal. Las pegatinas les funcionan súper bien porque también son recordatorios. En plan, llevo aquí una pegatina y entonces estoy haciendo algo y me acuerdo con esta pegatina de X cosa. El caso es que hacerle las cosas mucho más visuales, mucho más pautadas, en plan, cuando pasa esto, luego pasa esto. Sí. Les ayuda a coger estas rutinas y hábitos. Sí, justo. Cosas que para ti a lo mejor son súper obvias, no darlas por hecho, porque a lo mejor para ti es súper obvio que tienes que lavarte los dientes, que tienes que levantarte, que tienes que ponerte pijama, que tienes que... lo que sea, pero para esas personas no. Entonces, de verdad explicar causa y efecto, o sea, totalmente con visualización y que lo tengan como súper claro, no... Y lo más sencillo posible. Son niños que, como hemos dicho, tienen un bajo periodo de atención. Justo. Entonces tienes que decir frases cortas, fáciles, claras, porque si no dejan de escucharte, entonces dejan de recibir la información que les quieres dar. Así que esto también es muy importante. En los padres, enseñarles todo esto es súper complejo, porque al final tú eres padre, eres una persona que has tenido tu historia y tu vida y sabes hacer las cosas de una determinada forma. Pero es importante esta constancia, porque son niños que les cuesta mucho la rutina, entonces tú tienes que ser mucho más constante que otro padre para que ellos sean capaces de adquirirlo. Sí. Lamentablemente esto es así. Pues, las técnicas que más se utilizan en este tipo de casos son sobre todo temas de habilidades sociales, que es verdad que son niños que suelen tener dificultades para relacionarse, porque al ser tan impulsivos, hiperactivos, tal, no gustan, o sea, los niños suelen rechazarles un poco porque es como, ay, este niño es muy cargante, o es una persona que está siempre molestando, entonces... Sí, también como por lo que dice de molestando, porque los profes también lo ponen muy en evidencia. Total. Entonces, obviamente, en plan, uy, si a mi profe no le gusta, pues entonces nos vamos a alejar. Total, resulta súper cansino en clase porque el profe no para de parar la clase por él. Bueno, a lo mejor el problema lo tiene el profe, no el niño, pero es verdad que los niños lo que observan es, ay, es que este molesta mucho. Sí. Luego también se utilizan muchas técnicas de reeducación de conductas, tipo, hay muchos niños que por la impulsividad acaban pegando, y es muy típico en estos niños y niñas que sean violentos físicamente porque tienen mucha energía, esa explosividad. Total. Y no les enseñan a cómo, entonces pues es mucho más fácil pegar porque es como más animal. Y además es como que, no, y sobre todo porque lo ven en casa, porque lo ven en pelis, porque lo ven en sitios, o sea, también ese aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que tú haces por los ojos, también está muy ahí. O sea, sí, padres que pegan y que luego el niño pega y te quejas de que el niño pegue, pues cariño, ¿de dónde crees que lo ha aprendido? Total. Esto también tiene que ver con lo del entorno, en plan de si un padre tiene una determinada dificultad, el niño la va a coger. Pero bueno, sí, entonces como reeducar mucho eso, enseñar muchas técnicas de relajación, porque es verdad que al tener tanta carga de energía que tienen en su cabeza, tienen que aprender a autorregularse, que puede ser con respiraciones, puede ser con autoinstrucciones, que también es otro tema de... Tú les enseñas a que aprendan a decirse, voy a contar hasta 10, y al principio lo hacéis juntos. Mira, vamos a contar hasta 10, y al principio tú cuentas y él está pegando paredes a una pared. O sea, paredes a una pared. Está dando de leches a algo, pero poco a poco va a ir cogiendo la rutina y tú tienes que mantener siempre la calma. Nada de coger a tu hijo del brazo y decirle que te he dicho que pares. No se quita la agresividad con más agresividad. Esto pasa muchísimo. Padres que le dicen gritando a su hijo, ¡no grites! Sí, o sea, yo entiendo la impaciencia de esto, pero es que literalmente lo que te he dicho del aprendizaje vicario, tu hijo te está viendo gritar, ¿qué va a hacer? ¿Puedo gritar? Y si tú le coges del brazo, en plan, y le dices agresivo, va a ser agresivo. En lo que aprendes eso, tú es súper difícil, pero tienes que mantener la calma. Tienes que sentarte a su lado y mientras sigues rompiendo una pared, decir, vamos a contar juntos, venga, 1, 2, tal, y al principio, paso. Pero poco a poco lo va cogiendo. Y también hacerlo en momentos en los que no esté en momento agresivo, impulsivo, sino en momento normal. Oye, vamos a practicar las respiraciones, el contar, el pensar, tal, no sé qué. Entonces, con instrucciones externas, acabas ayudándoles a que interioricen autoinstrucciones. Justo, y lo acaben dando a sí mismos. Entonces, justo lo que hace el psicólogo en este caso es tanto ayudar a los padres como al niño, o sea, tener sesiones con los padres y con el niño, pues con el niño le puede ayudar lo que le pueda ayudar, pero al final los que están en casa son los padres. Entonces, un psicólogo no puede hacer milagros. O sea, esas padres, madres que llevan al psicólogo en plan, arréglamelo, que es muy movidito. Total, te lo traen como, oye, toma. Y es como... no puedo hacer nada. Tú eres su figura de apego, tú eres su persona de referencia y tú eres quien está 24/7. Entonces,
Tu papel es importante. Hay que trabajar en conjunto y sobre todo eso, que a lo mejor las autoinstrucciones, todas esas cosas, pues empiece con el terapeuta y poco a poco lo vayas llevando a casa. Al final es que el terapeuta, la terapeuta está ahí para ayudarte, entonces, o sea, qué guay tener este recurso que puedas utilizar para que te ayuden con un niño o niña que no puedes, porque en ese momento, o sea, pues porque nadie te ha enseñado, o sea, empezando por ahí. Pero que quede muy claro que el terapeuta lo que va a hacer es darte una guía y ayudarte y enseñarte. No, pero llega un momento en el que ese niño es tuyo y lo arreglas tú, siguiendo las pautas del psicólogo. No se arregla al niño, bueno, se aprende a llevar al niño. Total. Pero sí, y totalmente. Se le ayuda a él si necesita algo. Vale, luego de cara a los profes es un poco igual, en los coles se recomienda lo mismo. Bueno, lo mismo, al final el profe no le tiene que enseñar hábitos como tal al niño, pero sí en algunos sentidos. Por ejemplo, cosas muy típicas de los niños que tienen TDAH en el cole: nunca apuntan los deberes en la agenda, luego nunca se acuerdan de lo que tenían que hacer y luego nunca llevan los deberes hechos. Pero es que es muy importante que el profe se preocupe porque este niño apunte las cositas en la agenda. Entonces, es necesario que esto llegue a casa y que llegue el profe se ha preocupado porque los deberes estén apuntados. Entonces cuando el niño llega a casa, el niño sabe que tiene que enseñarle la agenda a papá y mamá se van a poner con él a hacer los deberes. Entonces todo eso es una rutina que él tiene que adquirir a través de unos adultos que se encarguen de que ese mensaje llegue. Sí, y es que sé que los profes tienen a 25 o 30 alumnos en su clase, lo entiendo, es complicado, pero al final es que hay que diversificar y ver qué niño o niña necesita más cosas. Y si, o más o no, cada cosa, justo. En plan, pues si este niño o niña necesita esto, pues bueno, vamos a hacer lo que no te cuesta. O sea, no cuesta nada ponerse al lado y decir, venga, apúntalo, me quedo aquí. ¿Qué es? 30 segundos. Total. También los límites, para ellos es muy importante, lo que hemos dicho, los castigos y los refuerzos les funcionan regular. Entonces que los límites sean muy claros y muy concisos y muchas veces que estén escritos. Otra vez lo visual. Si tú tienes escrito, que esto en los coles sí se hace mucho, ¿cuáles son las normas de clase en la pared? Justo. Para ellos es mucho más fácil luego cumplirlas porque están ahí todo el rato. Y en cuanto no se cumplen saben que va a pasar algo, porque al final es una regla, o sea, es una norma que está ahí como súper visual. Total. Y también a veces ayuda a acompañarlas de pictogramas. Pero también que sean pocas, que es que también les pedimos a veces a los niños muchas cosas. Sí, justo, a lo mejor hay niños que son como mucho más disciplinados y que tienen eso de su característica personal y que le puedes poner 20 normas y que lo va a cumplir. A ver, tenemos en cuenta que estas personas son muy impulsivas, la atención no son justo regu, no le pongas 20 normas, o sea, ten claro qué límites son infranqueables, que son necesarios, en plan, pues yo qué sé, no se pega o no se tal. Vale, pues ese tipo de cosas, pues muy claras, muy concisas y lo que dices tú de visuales. Pero ponerle 100 normas que no va a ir cumpliendo y lo que va a hacer es que se sienta mal, por lo que te digo, sí que se arrepienten y todo, le vas a crear una autoestima de mierda a tu hijo. Pero no va a poder cumplir todo eso que tú quieres que cumpla y él o ella también quiere cumplirlo, pero no puede. Entonces, pues poco a poco. Y luego está también el tratamiento farmacológico. Que es el otro tipo de tratamiento. Justo, que ya es al niño o niña directamente. O sea, tú le pones una pastillita a los 7 añitos de edad. No se diagnostica, pero normalmente es a partir de esa edad. A partir de los 7 años se puede diagnosticar, o sea, puede ser también en la adolescencia, pero al final estás medicando a tu hijo, que es muy pequeño. Que no se vea que no estoy muy a favor de esto, por favor. Empezó diciendo, vamos a ser súper objetivas e imparciales. Justo, ya estamos llegando al final del vídeo, ya puedo mostrar mi opinión. Es que me parece imposible. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hace la medicación en sí. Justo. Objetivamente. Efectivamente. Bueno, a nivel neurológico y todo lo que es hormonal y tal, no vamos a entrar en eso. Pero la idea de estos fármacos son básicamente ayudar a que aumente la atención y ayudar a que reduzca todas las impulsividades e hiperactividad. Entonces es verdad que lo que se observa en estos niños cuando se empiezas a medicar es que de repente es un niño que está sentadito en su sitio y que molesta menos en clase y en casa. En casa también. Y además es verdad que empieza a hacer mejor las tareas de clase, empieza a escribir mejor, a que se le haga menos bola estar atendiendo en clase, a enterarse un poco más de las cosas. Entonces, bueno, sí que se ven bastantes buenos resultados y además es, como digamos, muy cómodo, en plan es una pastilla y mi niño ya empieza a funcionar mucho mejor en todo. Entonces los padres verdaderamente se quedan súper contentos, las familias también, o sea, los profesores también. Entonces de repente ves una mejoría y una cura. Un cambio de un día a otro. Sí. Que vale, que sí, que yo entiendo que puede ser muy difícil tener a un niño así, que bueno, la pastillita es una cosa muy fácil. Pero al final la pastillita es, en ese momento tú le estás dando una pastilla y esa pastilla está funcionando. Si en 2 años se la dejas de dar,
no va a haber cambiado. Entonces, siempre, esto es en todos los tipos de fármacos por algo de la cabeza, o sea, por cualquier tema de salud mental, hay que acompañarlo de terapia. Porque bueno, si ya le das fármacos, que eso yo creo que al final es la decisión de cada padre o madre, acompañarlo de terapia, porque lo que va a hacer la terapia es que todos esos cambios sean más a largo plazo. Entonces, que en algún momento tú puedas reducir esa ingesta de fármacos, que ya hablaremos ahora de las cosas secundarias, para que, y que sí que haya un cambio real, un cambio a medio o largo plazo, y que eso solo se consigue con terapia y tú haciendo todo esto que te hemos dicho de pues los hábitos, la rutina, los carteles, los no sé qué. Entonces, en fin, que me dices a tu hijo, vale, pero con algo también. Pero bueno, ahora hablamos de las cosas. ¿Los fármacos qué consecuencias tienen? Por una parte, te generan una pequeña sensación, bueno, pequeña o grande, generan una sensación de enfermedad. Y un niño de 7 años, que hemos dicho que es más o menos cuando se empieza a medicar, tiene una sensación de necesitar una medicina porque él está enfermo y él tiene un problema. Entonces genera dependencia a nivel emocional de si me la quitan voy a empezar a estar mal, voy a dejar de ser quien soy, porque además es una medicación que te cambia tu conducta, es lo que hablábamos nosotros antes. Si tú tienes diabetes, la insulina no cambia tu conducta, cambia el funcionamiento de tu organismo porque no está funcionando algo y lo necesitas, pero no cambia tu cabeza, esto cambia tu cabeza y Justo, eso o sea, asusta. Justo te vas a comportar de otra manera, o sea, es tu comportamiento, que al final es lo que vemos como nuestra personalidad, ¿no? Cómo nos comportamos con la gente y tal. Entonces, joder, pensar que además con esa medicina tú estás mejor en clase, los profes te quieren más, tus padres parece que te quieren más, eres mejor para todo el mundo, yo no quiero dejar esa medicina. Claro, qué miedo si yo dejo de tomarme esto, o sea... Voy a volver a ser la persona que nadie quiere. Claro, genera como un riesgo de adicción en un niño muy pequeño, porque dice... ¿Y qué va a pasar después? Justo. Entonces, tiene ese pequeño riesgo de sentimiento de enfermedad y qué pasa cuando ya no lo tenga. Sí. Pero luego además se han estudiado consecuencias más relacionadas con cefaleas, problemas de anorexia, problemas de insomnio, que pueden ser a medio, corto o largo plazo, pero que están ahí porque los químicos son químicos y bueno, pues no deja de ser un cuerpo muy pequeñito que todavía está en desarrollo. Total. Y que bueno, pues que le puede afectar de una forma u otra. Sí, sí, totalmente. Y además es que estas pastillas no es como, bueno, un ibuprofeno que te tomas una vez cada no sé qué o un... No, lo toman todos los días. Es una pastilla que te estás tomando todos los días desde una edad muy, muy pequeña, que es que esta persona, su cuerpo no está desarrollado, su cerebro no está desarrollado del todo. O sea... Hay que tener cuidado, de verdad. O sea, que yo no estoy en contra de los fármacos para nada. Los fármacos ayudan un montón en un montón de trastornos de salud mental, sobre todo si están como en una etapa muy avanzada. Pero hay que tener cuidado a quién le estamos dando el fármaco y siempre acompañarlo de algo que vaya a hacer que sea a largo plazo. Total. Y ahora ya sí que entran nuestras opiniones, justo. Conclusión, bla, bla, bla. A ver, ¿por qué hemos hablado todo el rato de niños y niñas y en ningún momento de adultos? El TDAH interesante. Es un primer punto que, bueno, no sé si llegados a este punto os lo habéis cuestionado, pero el TDAH es un diagnóstico que se hace a una edad muy temprana y que además no se diagnostica como adulto. O sea, si te diagnostican es cuando eres infante y luego a la larga ese diagnóstico acaba casi desapareciendo porque se ha descubierto que además con la madurez esa sintomatología se empieza a remitir, aprendes a vivir tú con tus características y en tu entorno y entonces deja de ser una problemática, deja de haber un trastorno. El trastorno solo existe cuando no tienes conductas adaptativas. Como adultos sí que las tenemos, como niños no. Justo. Entonces es un poco turbio, ¿no? En plan, que haya como un trastorno que únicamente sea en cierto rango de edad, que si luego tú de mayor eres muy activo, tienes déficit de atención en algún encuentras tu entorno ámbito o lo que sea, sí, pero en ese momento ya no tienes TDAH. En plan, tú eres un adulto pues que no le cuesta tener atención o es una persona muy activa. Porque un niño no puede ser una persona que le cueste concentrarse y una persona que es muy activa. Sí, porque no puede ser un tipo de personalidad. Justo. O sea, nunca nos hemos cuestionado que una persona introvertida tenga un trastorno. Justo. Es una persona introvertida. Pues ya está. No se relaciona tanto o no necesita tanta estimulación, tal, pues ya está. Entonces lo tratamos como tipo de, o sea, característica de personalidad. ¿Qué pasa? Que una persona introvertida es muy fácil de llevar porque no molesta. Entonces, claro, la sociedad no nos conviene, o sea, no nos importa que esté esa persona ahí viviendo su vida sola. Pero una persona con TDAH es una persona difícil y es una persona que molesta.
que está todo el rato y que es como, sí, es verdad que pues en el cole y en casa un niño con TDAH puede resultar muy cansino. Pero es que las cosas positivas que tiene una persona con TDAH también, o sea, esa actividad, yo también lo veo en personas mayores, en adultas de mi edad, que yo digo, ¿TDAH? No, en plan, que, o sea, 100% tienen una activación mayor que el resto de personas y digo, tú, qué guay, qué explosividad, qué energía, sí. Cómo hace 1000 planes, cómo hace no sé qué tal. Y es verdad que a lo mejor le cuesta concentrarse, o sea, yo sí que tengo personas en mi entorno que yo les digo algo y es como, ¿qué? Y yo, no pasa nada, te lo vuelvo a decir y punto, y a lo mejor te lo digo pues más conciso. No pasa nada, y tienen cosas buenas, porque además, por esa falta de atención, a lo mejor tampoco atienden a cosas malas que haga yo, entonces tampoco, o sea que tiene un montón de cosas buenas. Todas las características de personalidad tienen su lado bueno y su lado malo, en todos los aspectos, pero parece que en este tipo de características solo hemos encontrado lo malo. Y lo preocupante de esto es que son muy pequeños, entonces nosotros desde muy pequeños les metemos en un cajón en el que ellos son problemáticos, necesitan medicación, molestan demasiado, o sea, muy pequeños les has creado un trauma. Sí, literalmente. O sea, este niño ya se siente una mierda para toda la vida. Y entonces luego luego pensamos en por qué tiene la autoestima baja. Los niños con TDAH tienen la autoestima bajísima, todos. Y eso no sé, ellos han nacido con esto. O sea, la autoestima, no es TDAH con autoestima baja, ¿no? No, es que nosotros... Algo les has metido en la cabeza. Claro, entonces, ¿hasta qué punto? Esto es nuestra pregunta. ¿El TDAH es un trastorno o es una forma de ser que no encaja demasiado en un sistema que consideramos inamovible? O sea, como nosotros queremos seguir dando la educación que damos en un sistema en el que los profes están ahí y todos los niños sentados y callados durante 8 horas diarias, y papás que llegan a casa agotados y quieren un niño tranquilito que cene y se vaya a la cama, como no queremos cambiar eso, no queremos adaptarnos a nada más, ¿de verdad el niño tiene el problema o lo tenemos nosotros como sociedad que no queremos? Nos hemos acostumbrado a que eso es lo bueno y que no miramos más allá. Y luego hay otra cosa que nos ha parecido interesante, que es lo del diagnóstico diferencial. Al final en lo que hemos dicho del DSM, del librito esto de psicólogos, médicos y tal, hay una parte que es diagnóstico diferencial, que es que cuando tú pones un diagnóstico, por ejemplo depresión, tienes que ver que no se deba a otras cosas, por ejemplo que ha consumido drogas o que ha consumido medicamentos. Entonces pones, miras si esa depresión empezó, por ejemplo, después de empezar a consumir cannabis, o si no tiene nada que ver. Entonces, lo que nos parece a nosotros interesante es que no se ve que en un niño con TDAH cómo es su entorno, cómo es su familia, cómo vive en casa, las reglas que le ponen. No. O sea, simplemente es si se debe a una medicación, ya está. Y es como... Total. O sea, en plan, el diagnóstico diferencial del TDAH es que lo tengo aquí, en plan, temas farmacológicos, tal, neurológicos, no sé qué. No se mira cuál es su entorno. Pero vamos a ver. Además, esto lo explicamos en Apego. Lo importante que es cómo ha sido tu familia, qué mochila llevas tú detrás, qué historia tienes, cuál ha sido tu contexto, todo lo que has vivido en tu casa, en el día a día. Eso es tan importante y en el TDAH eso no importa. O sea, un niño de 7 años que tiene determinada conducta, no importa para nada cuál sea su entorno familiar. No importa el apego que tenga, no importa cómo sean sus padres, madres, si vive, o sea, si es huérfano, si es, o sea, nada. Eso no importa. Da igual. No importa. Total. Los propios autores reconocen que ellos no han estudiado cuál es la influencia del entorno o qué características tienen los entornos de niños con TDAH, bla, bla, bla. Justo, reconocen también su importancia. O sea, no dicen como, bueno, hemos estudiado a nivel neurológico y tal, ya está, esto es lo que es. No. Si es que el señor cuando se murió el señor antes de morir lo dijo, en plan, por favor, no dejéis este legado. Aquí seguimos. Creo que surge mucho de la parte educativa, del sistema educativo. Y luego ya de paso, pues las familias dicen, pues mira. Pero surge muchísimo de ahí, en plan, mira, este niño me molesta, y si le ponemos esta categoría, le medican y se calla. Ya, es que es, o sea, que yo entiendo que ser profe es duro y que, joder, que es una clase con muchos alumnos. Bueno, pues es lo que has estudiado y lo que has querido hacer en tu profesión. O sea, mi hermana pequeña es lo que más le gusta en el mundo y lo que su sueño es estar con 30 niños y niñas en clase y cada uno revoloteando. Pues bueno, pues eso es vocación y va a ser una buena profe. Pero porque quiere eso. Si no quieres eso, no estudies magisterio. Total. Pero bueno, esta es nuestra opinión. También hemos dado todos los datos así más objetivos, más científicos y tal. O sea que
ahí ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Totalmente. O sea, a nosotras siempre nos gusta deciros los datos y tal, y luego daros nuestra opinión, que es totalmente personal. Que cada persona puede tener su opinión, que los colegios pueden tener una opinión, que unos padres con un hijo digan, ya, bueno, es que tú no sabes lo que es. Totalmente de acuerdo, o sea, yo ahí no me meto. Yo simplemente digo mi opinión desde una persona que no tiene hijos. Pero sabemos lo que es la mente humana. Justo, sabes lo que es la mente humana, y yo he estado en una clase con 30 alumnos muchas veces. Y sé lo que es que un niño sea revoltoso. Sí. Durante muchas horas seguidas. Sí, lo sé. Pero bueno, pues ahí he seguido y luego el niño era buenísimo. Vale. Y ahora... Además la clase muy guay porque María y yo no tenemos diagnóstico de TDAH. Justo. Porque en nuestra época esto no se hacía. Justo. Pero nos autodiagnosticásemos, si estuviésemos de acuerdo con este diagnóstico, nos autodiagnosticamos. Exactamente. A ver, simplemente, Carol tiene como un problema más en la concentración y en la atención. Y quizás también un poco de hiperactividad. Y yo tengo muchísimo más problema en hiperactividad e impulsividad. O sea, yo también lo he trabajado mucho, pero soy una persona muy impulsiva y muy activa. Y pues eso también hace que a veces me cueste concentrarme. Sí. Entonces, bueno, que no tenemos diagnóstico, ni lo queremos tener. No. Pero que sí que somos personas que este tipo de cosas nos han podido afectar de una manera u otra. Sí, pero las hemos solventado perfectamente. Y además, yo esto se lo digo un montón a los padres, profes y tal, que es como, claro, es que te digo, a ver, mira, yo creo que tendría TDAH. Y soy una persona con mi carrera, mis 2 másters, mi trabajo, o sea que he salido adelante perfectamente. Justo. No asustarse y no montar drama por una mierda de que es impulsivo y no te cuesta un poco concentrarte. Vale. En fin, pues vamos con las preguntas. Vale, yo alguna vez, además esto me pasa mucho, no he sido capaz de estar haciendo una misma tarea que requería concentración más de 1 hora seguida. Sí. En plan... Tiene historia. Yo cada vez que pongo una peli en casa, porque en el cine, bueno, es el cine, me muevo un huevo, pero yo pongo una peli en casa y estoy la mitad de la peli, mi novio lo puede corroborar, haciendo cosas. En plan, me levanto, recojo la cocina, me levanto, cojo tal, me hago las uñas, o sea, tengo que estar haciendo algo. Yo no puedo estar así 2 horas de peli. Madre mía, es que me pasa lo mismo con pelis y series, lo que me ha costado, y lo he trabajado en terapia, de estarme viendo una serie así. Es que no puedo. Pues yo lo he trabajado y ahora puedo, tía. Pero lo que me cuesta ver una peli o una serie y no coger el móvil, lo que me cuesta no estar... O sea, porque claro, yo lo que hacía era para pintar, para estudiar, para no sé qué, para todo, para cocinar, me ponía una peli o serie. Entonces era como que lo relacionaba, porque yo hacía 2 tareas a la vez, que se me daba muy bien. Claro. Entonces claro, pero una peli sola era como... Y todavía si estaba con alguien mejor, porque ese alguien me daba estimulación. Claro, que me pasaba hablando toda la peli. Bueno, hay gente que eso no le gusta. Yo no paro de hablar. Hay gente que lo lleva mal. Ya, bueno, pues que no. Pues que no lo veo conmigo. Bueno, que no lo veo conmigo la peli. Total. ¿No? Yo no puedo callarme en una Yo peli. tampoco, hay que hablar. O sea, 2 horas callada y sentada. Bueno, me estás matando tú a mí. ¿Tú sabes qué soy yo? Pues ya está. No, pues no soy capaz. Y además como que yo no era muy consciente de ello hasta que Mateo me lo dijo muchas veces. Claro, siéntate. Y yo, es que no puedo. De verdad, no lo llevo bien. Tío, pues esto es un poco como una pregunta que tengo yo, o sea, yo alguna vez que tengo yo, que es que me he sentido... A ver... Sí. Que hay actividades que siento que me desconcentro con que pase una mosca, pero luego hay otras actividades que puedo estar horas concentrada. Sí. Que son actividades que me dan mucha estimulación. Justo. Por ejemplo, yo, para estudiar una cosa que me gusta, te lo juro que puedo estar... Yo también. 6 horas concentrada, que sé que esto no es verdad, pero que para mí estoy, metidísima. Sí. Pero luego para otra cosa, como puede ser ver una serie o peli, que en realidad te da estimulación, pero sí, no tanto, era suficiente, no lo sé. Bueno, a tomar por culo. Total, vale, sí, a mí me pasa. Real. Porque además me pasa eso, con las actividades que me gustan, que estimulan más, por ejemplo, estar con gente. Puedo estar con gente 24 y horas. ni estoy con el móvil, ni estoy haciendo nada, estoy a eso. Sí, yo igual. Pero... Es que a mí la gente es lo que más me estimula. Claro, sí. Pues claro, siempre estamos rodeadas de gente. Sí, un poquito. Sí, me pasa sí. mucho. Vale, yo alguna vez he sido impulsiva con mis palabras y luego me he arrepentido. Todas. Demasiado. Me pasa muchas veces. A ver, caer lo controlo mucho más, por lo que hemos hecho 1000 veces, está todo muy trabajado, yo he aprendido a ser menos impulsiva, a cuidar mucho más. Lo típico de piénsalo 2 veces antes de decirlo. Justo, sí. Me lo he trabajado mucho, pero yo durante mucho tiempo he sido muy agresiva además con mis palabras porque sí, en el momento sentía mucha rabia y como no tenía ningún tipo de autocontrol,
¡pum! Y soltaba unas barbaridades. He soltado unas barbaridades que dices, ¿qué hija de tu madre? Total. Y luego decir, mierda. Y lo peor es sentirme, de decir, soy una mierda de persona, y lo peor es que yo luego, yo me arrepentía y tal, y muchas veces mi familia además como que, en vez de decir, que bien que te arrepientas tal, era como más machaque en plan de, pero ¿por qué lo has dicho? Y era como autoestima, poquita, en esa época, porque claro, me machacaban. Entonces sí, pues complicado. Súper difícil. Para mí era súper difícil, además, como que luego yo soy muy comprensiva con la gente que te dice una barbaridad porque digo, pobrecito, seguro que no lo he podido controlar. No me tomo muy mal las cosas porque intento pensar que no me lo quería decir, pero se le ha escapado. Justo, sí, pero es que hay gente que es como que piensa que con que lo digas es como una verdad absoluta, ¿sabes? Total. Que es lo que decíamos también del lenguaje del amor de palabras, puede tener que ver con esto, entonces es una verdad absoluta que tú le hayas dicho eso tan malo, es como que ya hay una distancia que se crea y a mí eso me da mucha pena porque digo, tío, las barbaridades que puedo llegar a soltar porque no las pienso y luego digo, tío, es que ni siquiera quería decirte esto, si es que ni siquiera lo he pensado, en plan, lo he pensado, se me ha pasado, pues a todo el mundo se le pasan pensamientos de mierda, en plan de, es que mataría a esta persona, obviamente no vas a matar a esa persona, pero si te pasa, y a lo mejor pues una persona más impulsiva, pues te lo dice a la cara. Claro. Y claro, luego se arrepiente porque es una mierda. Total, pues sí me pasa, ya menos, pero me ha pasado mucho. Vale, luego, yo alguna vez, bueno, que en realidad a mí alguna vez, me han castigado, o ya sean mis padres, profesores, lo que sea, con una cosa, con un castigo que me parecía una tortura. En plan, por cómo soy. Dios, una tortura. Desbloqueado, sí. Mira, el castigo favorito de mis padres, que desde aquí os digo, lo hicisteis fatal, o sea, me parece horrible porque creo que todavía no sois conscientes de el daño psicológico que me hicisteis con esto. Mi castigo era, que es una gilipollez, ponerme en un sofá al lado de ellos sin poder hablar. Te lo juro por mi vida, yo me ponía en plan y ellos como que lo veían como gracioso y a día de hoy lo recordamos como gracioso y a día de hoy yo me puedo reír también de eso, pero para mí, yo he tenido que trabajar eso en terapia del trauma que fue para mí. ¿Tú crees no poder hablar? ¡Qué horror! Fue horrible, horrible, de verdad. Tía, qué horror. De eso de que yo hacer así en plan y mis padres, no hables. Fatal. Ha sido creo que el peor castigo y además yo tengo recuerdos de muy pequeña, de verdad, de ese castigo, que dices, no deberías ni recordarlo. Pero ¿cómo se les ocurre un castigo así? ¿No? Pues porque al final yo no me callaba ni debajo del agua, era una niña muy revoltosa y era como, tu castigo es callarte. Qué puta barbaridad, o sea, lo siento, pero te juro que creo que es la primera vez que me cuentas algo que literalmente me ha roto. Es que es horrible. No me lo esperaba. Ya, fatal. Yo lo tengo como... Es una tortura para un niño con TDAH o con simplemente necesidad de decir cosas y que no tiene autocontrol. Es una tortura. Y así no aprende. Porque no me enseñas a aprendí a callar. 0%. Total. ¿He aprendido a ser menos impulsiva por eso? 0%. No. 0%, o sea, nada. Solo me has machacado. Sí, total. Tortura, Tortura. Qué horror. Dios. Vale, a mí me han hecho el típico castigo. No, mis padres, la verdad que mis padres nunca me... Bueno, a ver, miento. Alguna vez sí que mis padres me han castigado. No eran castigos, ellos me lo explicaban. Y además era siendo más mayor, que podía entenderlo un poco mejor. Como más consecuencia, ¿no? Sí, no, pero yo no había hecho nada malo. Era como reconducta, o sea, reconducción de la conducta. En plan, yo sabía todos los días tenía que hacer 20 planes. 20 planes sin exagerar. En plan, de por la mañana hacía esto, luego quedaba a comer con no sé quién, todo el día fuera de casa, todo el día con estimulación. Entonces había veces, una vez cada 6 meses, que no era un castigo, era un... Hoy te quedas en casa, punto. Lo que a ti te dijo tu psicóloga de hoy te dedicas un día a ti. Pues claro, yo lo veía como una tortura, en plan de, vamos a ver, yo necesito salir, o sea, necesito salir. ¿Cómo que me quede en casa? Y ellos me lo explicaban con todo su amor de, claro, es que tienes que aprender a estar contigo misma, tranquila, hacer otras cosas, parar, pensar. No puede ser todo el rato gente y estimulación. Y oye, era muy sabio su argumento. Sí, pero así a lo mejor... Pero a lo mejor era un poco agresivo para mí, más que nada porque hay que hacerlo de forma más justo, agresiva. Te iba a decir, quizás en vez de hacer 20 planes, hacer primero 19. Justo. Y luego ir bajando, pero no... No de repente un día nada. Sí. Te mueres. Total. Entonces, oye, pues mira, la idea podía ser buena, pero a lo mejor no era la mejor forma. Ejecución. Pero sí, es verdad que yo recuerdo esos días, pero además, como ya era más mayor, no era en plan tortura, sino como sois tan hijos de puta. En plan de... Y yo decía, pero si yo no he hecho nada mal, en plan, sí que lo vivía un poco como castigo de... Pero si yo no he hecho... Además es que es eso, no era un castigo, entonces era como... ¿Por qué está pasando esto? Era horrible. Total. Sí. Pero castigos muy típicos de cole, que es lo que yo más recuerdo de pequeña, de castigar a un niño mirando a la pared. Madre mía. Mira, tú eres un hijo de puta. Literalmente.
No, no. Pero es que es Qué mal, inhibición sensorial, sí. como si eso fuese algo bueno. Inhibición sensorial es al final que, o sea, ese niño está viendo solo una pared y es un niño que necesita mucha estimulación. Literalmente le estás quitando toda estimulación por todos los sentidos. O sea, tortura. Horrible. Tortura. Qué horror. No hagáis eso. Muy mal. Vale, mi último yo alguna vez. Yo, por el tema un poco de falta de atención y tal, tengo muy mala memoria. Entonces, tengo una agenda. Yo vivo con agenda, por la recomendación para un niño con TDAH. Yo vivo con agenda, bueno, María también. Yo también, pero además exagerado. Sí, las necesitamos. Y yo apunto todo hasta el nivel de que yo alguna vez me he apuntado escribir a una amiga. Porque, o sea, no me iba a salir de forma natural. No porque no me importe esa persona, sino porque es que se me va a olvidar, mi cabeza está a 20.000 cosas, es imposible. Entonces me apunto escribir a María qué tal le ha ido con no sé qué, te lo juro. Porque yo quiero ser buena amiga, pero mi cabeza va a otro sí, nivel. Sí. Tía, me ha pasado sobre todo en, por ejemplo, en llamar a mi abuela o llamar a Pepa, que es una cuidadora que teníamos, en plan, ponerlo de tengo que llamarla, porque si no se me olvida. Total. Se me va la pinza. Total. Estás tú. O sea, mi agenda creo que tiene más cosas de esto con esto tal, que yo que sé, quedada con no sé quién, que también. No, pero me apunto muchas cosas sí, de sí, eso. Total. De escribir a no sé quién tal, o sea, sí. Cosas básicas del día a día para la gente. Pues nada, yo me lo tengo que apuntar, pues si no lo hago. Yo necesito me va la agenda. pinza. No, total. Pues sí, qué fuerte. Ya está. Pues bueno, ese ha sido nuestro podcast. Sí. En fin, espero que os hayan servido. Igual, somos dos personas que se expresan muy... Sí. No le decimos nada con mala intención. No. Pero esto tenerlo en cuenta en todos los vídeos. Nos expresamos así, si hay alguna persona que le moleste nos puede escribir. Nos disculpamos sin ningún problema, la verdad. O sea, yo no quiero ofender a nadie. Simplemente creemos que existe una mejor educación. O sea, y es posible, porque hay personas que sí que la tienen y sí que la dan. Entonces, vamos a intentar tender a ella y todo el resto, pues intentar minimizarlo. Entonces, papá, mamá, ¿me habéis torturado? Sí lo habéis hecho. ¿Os sigo queriendo? También. No lo volváis a hacer. Y ya está. Total. Ahora que yo lo sé y os lo puedo comunicar, pues ya está, os lo digo. ¿Antes no lo sabíais? Pues tampoco creo que seáis malas personas. Con eso lo digo con mis padres, pero porque los tengo cerca, pero con un montón de cosas. O sea, al final, lo que dijimos también en el apego, entendemos que todos los padres quieren ser los mejores padres. Pero Entonces, es imposible. Es imposible. Es lo que puedes. Exacto. Entonces, bueno. Pues espero que estos tips os hayan ayudado. Que sea útil o que sea solo interesante. Justo. Porque yo creo que todo el mundo conocemos a alguien con TDAH. También. También te digo, ahora que está tan extendido, todo el mundo conocemos a alguien. Sí, o alguien que dice en plan de, guau, es que yo seguro que tengo TDAH. Y bueno, pues seguramente si estás a favor de que este diagnóstico exista, Tienes TDAH. puede que lo tengas. Justo. Así que nada, muchas gracias Sí, por el muchas día gracias. de hoy. Sí, y nada, ¿y dónde nos vemos la próxima vez? En un sofá. Vale. Que tengas al final un estímulo. Uf, qué asco. Acabo de sudar un montón, lo siento. Me ha dado como muchísimo asco. En plan, de repente lo noto. Vale. En fin.